despacho de Innovation Architects, situado en el centro de negocios de Des Plaines. Beatrice Nightingale estaba de pie junto a la ventana panorámica de su despacho, observando la ciudad despierta. A los 32 años había conseguido lo que muchos solo podían soñar: crear un exitoso estudio de arquitectura que se había ganado la reputación de ser uno de los más innovadores del estado a los 5 años de su existencia. Beatriz tomó un sorbo de café de una taza de cerámica con el logotipo de la empresa. El reloj marcaba las 7:30. Siempre llegaba a la oficina una hora antes que el resto de la plantilla, para poder pensar tranquilamente en los planes del día. Era una costumbre que había adquirido durante sus años de estudiante, cuando tenía que compaginar sus estudios con trabajos a tiempo parcial para pagarse la matrícula. A diferencia de la mayoría de sus colegas y competidores actuales, Beatriz no había heredado ni contactos ni capital. Su padre trabajaba como camionero y su madre como maestra de primaria. Vivían en una pequeña casa a las afueras de la ciudad, donde Beatriz compartía habitación con su hermana pequeña. Pero era allí, en el suelo de esa habitación, donde se sentaba durante horas sobre cuadernos de dibujo, dibujando los edificios de sus sueños. Una beca en la Universidad de Illinois le abrió las puertas del mundo de la arquitectura, y su posterior trabajo para varias grandes empresas le proporcionó una experiencia inestimable. Cuando, a los 27 años, decidió montar su propio negocio, muchos pensaron que era una locura. Pero Beatriz era testaruda. Vendió su pequeño piso, pidió un préstamo y alquiló una pequeña oficina para 2 personas con su primer empleado, el talentoso diseñador Noah Hartfield. Consiguieron su primer gran proyecto casi por accidente: un pequeño complejo de oficinas ecológico para una startup tecnológica. El proyecto tuvo tanto éxito que atrajo la atención de los medios de comunicación locales y luego de clientes más grandes. En la actualidad, Innovation Architects emplea a 37 personas y la empresa está especializada en edificios ecológicos e innovadores. La puerta del despacho se abrió, interrumpiendo las cavilaciones de Beatriz. En el umbral estaba Wendy Lancaster, su asistente ejecutiva y mano derecha. «Buenos días», sonrió Wendy tendiéndole una carpeta. «He preparado los informes para la reunión de hoy y el calendario de entrevistas para el puesto de ingeniero jefe». «Gracias, Wendy». Beatriz le hizo un gesto para que se sentara. «¿Cómo va el proyecto para el municipio?» «Noah dice que los planos preliminares estarán listos el miércoles. Y ha llamado Wesley, pidiéndome que lo llame cuando le venga bien». El rostro de Beatriz se suavizó al oír el nombre de Wesley. Se habían conocido hacía un año en una subasta benéfica a beneficio de la Galería de Arte de la ciudad. Wesley Hemworth enseñaba historia del arte en la universidad local y poseía una inteligencia suave que había llamado inmediatamente la atención de Beatriz. Su relación se desarrolló sin prisas y en armonía. Wesley era todo lo contrario a sus antiguos socios del mundo de los negocios. Reflexivo, tranquilo, apasionado por su trabajo, no por dinero, sino por un auténtico amor al arte. En su compañía, Beatriz se relajaba de la tensión constante de la vida empresarial. «Le llamaré dentro de una hora», Beatriz anotó en su agenda. «¿Cómo vamos con el departamento financiero? ¿Ha empezado ya a trabajar el nuevo director?» «Prudence Hemworth se fue ayer», asintió Wendy. «El departamento de contabilidad ya se estaba quejando de su exigente». Beatriz enarcó una ceja. «¿Qué ha pasado exactamente?» «Exigió una revisión completa del sistema contable, criticó el diseño de la oficina y se negó a comer en el comedor común», gruñó Wendy. «La oí decirle a Melanie que no estaba acostumbrada a comer en establecimientos plebeyos». Beatrice suspiró. La decisión de contratar a Prudence Hemworth había sido tomada por la junta directiva en su ausencia, mientras ella se encontraba de viaje de negocios. La candidatura parecía impecable sobre el papel: experiencia en grandes empresas, una brillante formación, referencias, pero las primeras reacciones fueron preocupantes. «Volveré de mi viaje de negocios el viernes y conoceré a la señora Hemworth en persona», dijo Beatrice. «Por ahora dale libertad, pero asegúrate de que no afecte a la moral del equipo». «Lo haré», se levantó Wendy. «No olvides que hay una videoconferencia con clientes de Seattle a las 11». Al quedarse sola, Beatrice marcó el número de Wesley. Al tercer timbrazo, oyó su cálida voz. «Buenos días, dormilona».
Creía que te ibas a quedar dormido en tu imperio. Llevo en el trabajo desde las 7, sonrió Beatriz. ¿Qué tal la conferencia de anoche? Los alumnos estaban encantados con los impresionistas. Se oía una sonrisa en la voz de Wesley. ¿Y cómo te va en Chicago? Reuniones, negociaciones, apretones de manos. Beatriz se asomó a la ventana. Volveré el viernes. Estupendo. En la voz de Wesley había una nota de excitación. Tenía ganas de hablar contigo. Mamá nos ha invitado a cenar el sábado. Beatriz se quedó helada. Durante el año que había durado su relación, nunca había conocido a los padres de Wesley, aunque sabía mucho de ellos por sus historias. Su padre, Albert Hemworth, era un abogado de éxito especializado en derecho mercantil. Su madre, Prudence, procedía de una antigua familia cuyo linaje se remontaba a los primeros colonos de Nueva Inglaterra. Wesley no ocultaba que sus padres, especialmente su madre, eran muy conservadores y valoraban mucho el estatus social. ¿Estás seguro de que es el momento adecuado? Preguntó Beatriz con cautela. Ya ha pasado un año, Bea, respondió Wesley en voz baja. Quiero que las personas más importantes para mí se conozcan por fin. Beatriz sonrió. Wesley era el único que la llamaba Bea. Era un apodo que había surgido en las primeras semanas de conocerse y le sentaba extrañamente bien. Enérgico y formal, como ella misma. De acuerdo, aceptó. Espero que tu madre no se sienta muy decepcionada cuando sepa que sales con una chica que creció en una casa con revestimiento de vinilo. Hubo una pausa que se prolongó un poco más. Wesley, gritó Beatriz. He estado pensando, habló despacio eligiendo las palabras. Tal vez no debería hablarles de tu compañía de inmediato. Ah, ¿qué quieres decir? Beatriz frunció el ceño. Verás, mi madre tiene sus propias ideas sobre cómo deben ser las cosas. Creció en un mundo donde los hombres tienen carreras y las mujeres dirigen organizaciones benéficas y organizan recepciones. Si se entera de que tienes una empresa, te etiquetará inmediatamente y no verá tu verdadero yo. Beatriz sintió una oleada de irritación en su interior, pero se contuvo. Sabía que Wesley no compartía los prejuicios de su familia. ¿Qué se supone que debo decirle? ¿Que trabajo en una floristería? Claro que no, suspiró Wesley. Dile que eres arquitecto. Es verdad. Solo que incompleto. Beatriz se lo pensó. Por un lado, odiaba la idea de ocultar sus logros. Por otro, comprendía la lógica de Wesley. La gente como su madre solía formarse una opinión de una persona en los primeros minutos de conocerla, basándose en prejuicios y estereotipos. Tal vez debería haberle dado la oportunidad de ver a Beatriz como persona, no como una empresaria de éxito que podía amenazar su visión del mundo. Está bien, dijo finalmente. Seré arquitecta, pero si tu madre me pregunta directamente, no mentiré. Gracias, Bea, se calentó la voz de Wesley. Te prometo que es solo para el primer encuentro. Solo quiero que te conozca antes de empezar a emitir juicios. Tras la conversación, Beatriz permaneció un rato sentada, inmóvil, mirando la fotografía que había sobre la mesa. Era de sus padres, personas sencillas y trabajadoras que le habían enseñado el valor de la honradez y la perseverancia. Su padre siempre había dicho, no importa lo que los demás piensen de ti, lo que importa es lo que sabes de ti mismo. Esas palabras la habían ayudado en los momentos más difíciles, cuando tuvo que enfrentarse a los prejuicios en un mundo en el que un arquitecto y empresario de éxito se presentaba más a menudo como un hombre de mediana edad que como una mujer joven. La puerta volvió a abrirse y entró en el despacho Noah Harfield, un hombre alto y delgado, con el pelo perpetuamente despeinado y un brillo de creatividad en los ojos. Tengo una idea para el atrio central. Comenzó sin preámbulos, extendiendo bocetos sobre el escritorio de Beatriz. Mira, si integramos el sistema de recogida de agua de lluvia en la propia arquitectura del edificio. Beatriz se sonrió, dejando a un lado sus pensamientos personales. Apreciaba a Noah no solo por su talento, sino también por su capacidad para sumergirse por completo en su trabajo sin importarle el estatus ni la jerarquía. Para él, solo existían los proyectos y las ideas. Enséñamelo. Se inclinó sobre los planos, sintiendo la conocida oleada de entusiasmo. Por eso le encantaba su trabajo, la oportunidad de crear algo nuevo que sirviera a la gente durante años. El resto del día transcurrió al ritmo habitual. Reuniones, llamadas, resolución de asuntos corrientes.
Beatrice dirigía la empresa con un estilo propio que muchos consideraban poco convencional. Fomentaba la iniciativa, no temía delegar responsabilidades y valoraba las opiniones sinceras. En Innovation Architects no había despachos agobiantes con las puertas cerradas. La mayoría de los espacios eran abiertos, lo que fomentaba la comunicación y el intercambio de ideas. Por la noche, mientras regresaba a su habitación de hotel, Beatrice reflexionó sobre su próxima reunión con los padres de Wesley. Su relación con Wesley había llegado a un punto en el que era inevitable conocer a la familia. Esperaba que sus padres resultaran ser más abiertos de lo que él los había descrito. Después de todo, su hijo había crecido y se había convertido en un hombre de mente abierta y amplia, así que algo habían hecho bien. Prudence Hemworth se ajustó el collar de perlas y echó un vistazo crítico a su nuevo despacho en Innovation Architects. La habitación era espaciosa, con grandes ventanales y mobiliario moderno, pero no le parecía lo bastante representativa para una directora financiera. En su último trabajo, había tenido un despacho con un antiguo escritorio de caoba y vistas al lago Michigan. Aquí, sin embargo, todo era demasiado democrático. Señorita Taylor, se dirigió a su ayudante, una joven con el pelo corto y un modesto traje gris, que traigan plantas de verdad en lugar de estas cosas de plástico tan chillonas. Y necesito cortinas más oscuras. Esta luz es demasiado dura. Pero señora Hemworth, objetó Lauren Taylor con cautela, la empresa tiene una política de decoración uniforme de las oficinas. Incluso la propia señorita Nightingale tiene las mismas plantas. Prudence enarcó una ceja en señal de sorpresa y desaprobación. ¿Quién? La dueña de la empresa, explicó Lauren. Beatrice Nightingale. Ah, Prudence hizo un gesto indiferente con la mano. Supongo que ahora no está. Sería muy amable por su parte hacer un hueco para verme cuando vuelva. Tengo algunas ideas sobre cómo optimizar las finanzas de la empresa. Lauren asintió discretamente, sin revelar su sorpresa. En los 3 días que llevaba en la empresa, Prudence Hemworth se había creado una clara impresión de sí misma. Una mujer mandona y arrogante que consideraba que su puesto era el más importante de la empresa. Transmitiré su petición a la ayudante ejecutiva de la señorita Nightingale, dijo Lauren. Volverá a finales de semana. Bien, conectó Prudence el ordenador. Ahora tráeme todos los estados financieros del último trimestre. Y café, solo, sin azúcar. Cuando Lauren se marchó, Prudence se permitió reclinarse en la silla y mirar a su alrededor. A sus 53 años, tenía un aspecto impecable. Ni una sola cana en su peinado cobrizo perfectamente peinado, un maquillaje impecable que acentuaba sus rasgos todavía atractivos, un traje de un diseñador famoso. Estaba acostumbrada a impresionar a los demás y a conseguir lo que quería. Por supuesto, el puesto de directora financiera en un estudio de arquitectura de tamaño medio no era la cumbre de sus ambiciones profesionales, pero después de que su anterior empresa fuera absorbida por otra mayor, Prudence se encontró en una situación difícil. La nueva dirección prefería profesionales más jóvenes, y ella tuvo que buscar un nuevo puesto. Innovation Architects tenía buena reputación y perspectivas de crecimiento, y estaba situada en The Plains, no lejos de su casa. Prudence veía el puesto como algo temporal, para 1 o 2 años, hasta que llegara algo más digno de su experiencia y categoría. Llamaron a la puerta y un hombre de mediana edad con gafas de montura fina entró en el despacho. «Buenos días, señora Hemworth», dijo. «Soy Richard Parker, jefe de contabilidad. Quería darle personalmente la bienvenida a la empresa». Prudence le dirigió una rápida mirada apreciativa. Traje barato, corbata anticuada, zapatos rechonchos. No era un hombre con el que mereciera la pena relacionarse. «Gracias, señor Parker», respondió secamente. «Espero que me haya preparado una documentación detallada de todas las operaciones financieras de la empresa». «Por supuesto», Richard puso la carpeta sobre la mesa. «Esto es todo lo que puede necesitar por primera vez. Si tienes alguna pregunta, siempre estoy dispuesto a ayudarte». «Yo ya tengo una pregunta». Prudence cogió la carpeta, pero no la abrió. ¿Por qué el departamento de contabilidad sigue utilizando un sistema contable obsoleto? En el siglo XXI existen métodos mucho más eficaces. Richard frunció ligeramente el ceño. Nuestro sistema se ajusta plenamente a las necesidades de la empresa y a las normas del sector. La señorita Nightingale lo ha aprobado personalmente. Sí, por supuesto, le interrumpió Prudence.
Pero me temo que la señorita Nightingale no tiene tanta experiencia como yo en finanzas corporativas. He trabajado con algunas de las mayores empresas del Medio Oeste y sé lo que significa la eficiencia. La señorita Nightingale construyó esta empresa desde cero. Por eso necesita profesionales como yo, volvió a interrumpirle Prudence. No se preocupe, señor Parker. Lo tengo todo bajo control. Ya puede irse. Cuando la puerta se cerró tras Richard, Prudence apartó la carpeta con irritación. Odiaba a ese tipo de personas, poco iniciadas, rígidas en sus costumbres. En su opinión, cada empleado debería intentar impresionar al nuevo director, no defender formas anticuadas de hacer las cosas. A la hora de comer, Prudence había tenido tiempo de revisar los estados financieros de la empresa y se vio obligada a admitir que Innovation Architects iba bien. Crecimiento constante, cartera de clientes diversificada, inversión prudente en crecimiento. Sin embargo, ya había elaborado una lista de optimizaciones que pensaba proponer a la dirección. Al salir de la oficina para comer, Prudence se encontró en el pasillo con un grupo de jóvenes empleados que discutían animadamente un proyecto. «Disculpen», les dijo fríamente cuando uno de ellos le dio un codazo accidentalmente. «Oh, lo siento, señora Hemworth», exclamó una joven pelirroja. «Estábamos tan absortos en la discusión que no nos hemos fijado en usted». Evidentemente, Prudence frunció los labios. No era habitual que las empresas decentes celebraran reuniones improvisadas en los pasillos. En realidad, Via, quiero decir que la señorita Nightingale fomenta las discusiones espontáneas, respondió el joven vestido con vaqueros y camisa de cuadros. Dice que las mejores ideas suelen surgir en ambientes informales. Vea, Prudence enarcó una ceja. ¿Llamas a tu supervisora por un diminutivo? Los jóvenes se miraron. Bueno, sí, respondió insegura la pelirroja. Quiero decir que no siempre ni todas, por supuesto. Pero a la señorita Nightingale no le importa. Cree que las formalidades a menudo interfieren en el proceso creativo. Ya veo, dijo Prudence con un leve respingo. Bueno, te dejo con ello. Creatividad. Sacudió la cabeza mientras se dirigía al ascensor. ¿Qué ambiente tan poco serio para los negocios? No era de extrañar que Nightingale prefiriera ausentarse. Probablemente pasaba el tiempo en lujosas conferencias, mientras la empresa se mantenía a flote gracias a profesionales como la propia Prudence. Al entrar en el espacioso comedor de la planta baja, le disgustó comprobar que el ambiente también era informal. Empleados de distintos departamentos se sentaban en mesas comunes, hablando en voz alta y riendo. No había divisiones ni jerarquías. Prudence cogió una bandeja e hizo cola para comer, sintiéndose fuera de lugar con su caro traje entre gente vestida de sport. Estaba acostumbrada a comer en restaurantes, o como mínimo, en un comedor separado para ejecutivos. Pruebe los cuencos de quinoa con verduras. Hoy están especialmente buenos, le aconsejó la mujer de mediana edad que tenía delante. Gracias, respondió Prudence secamente, sin apenas mirar a su compañera. Soy Melanie Griffin, directora de Recursos Humanos, se presentó la mujer. Eres la nueva directora financiera, ¿verdad? Así es. Prudence sintió un ligero alivio al saber que estaba hablando con una persona de alto rango. Prudence Hempworth. ¿Está disfrutando de sus primeros días en Innovations? Preguntó Melanie mientras se alejaban de la línea de servicio. Me estoy acostumbrando al ambiente, respondió Prudence con diplomacia. Las empresas en las que he trabajado antes tenían una cultura corporativa más estructurada. Ah, esa es la intención de Bea, sonrió Melanie. Cree que las jerarquías rígidas matan la creatividad. Cuando fundó la empresa, todo el mundo pensaba que no era más que otra startup de lujo que quebraría. Ahora somos uno de los 5 mejores estudios de arquitectura del estado. Impresionante. Prudence trató de mantener la sinceridad. ¿Qué clase de persona es la señorita Nightingale? Aparentemente ella prefiere enfoques poco convencionales. Melanie sonrió. Eso es quedarse corta. Bea no reconoce los patrones en absoluto. Empezó de cero, sin contactos ni capital. Mucha gente la subestimó, pero ella demostró que el talento y la perseverancia eran más importantes que el pedigrí y los diplomas de universidades prestigiosas. Prudence arrugó la nariz. Odiaba esas historias de empresarios hechos a sí mismos. En su mundo, el éxito era el resultado de la educación, las conexiones y los antecedentes adecuados. «Qué interesante», dijo. «¿Qué edad tiene la señorita Nightingale?»
si no es ningún secreto. 32, respondió Melanie con orgullo, como si hablara de su propia hija. Menuda chica, pensó Prudence. Siempre desconfiaba de los jóvenes que triunfaban demasiado deprisa. Seguramente Nightingale debía de tener algún poderoso mecenas detrás. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?, preguntó en voz alta. Desde que se fundó la empresa, respondió Melanie. Yo fui una de las primeras empleadas cuando la oficina estaba en una habitación diminuta encima de la lavandería. Lo recordamos con nostalgia. Era estrecho, pero muy divertido. Prudence se estremeció mentalmente ante la imagen. ¿Cómo podía alguien sentir nostalgia de trabajar en esas condiciones? Después de comer, Prudence volvió a su despacho y pasó el resto del día analizando documentos financieros y elaborando un plan para reorganizar el departamento. Por la tarde, estaba segura de que podría impresionar al propietario de la empresa con sus ideas para reducir costes y aumentar los beneficios. A las 5 en punto, recoge sus cosas y se dirige a la salida. Al salir se dio cuenta de que muchos de los empleados seguían trabajando, a pesar de que la jornada oficial había terminado. ¿No se va, señor Parker?, preguntó al pasar por delante del despacho del jefe de contabilidad. No, tengo que terminar mi informe trimestral, respondió Richard. ¿Y ya está en casa? Sí, cumplo mi horario de trabajo, dijo Prudence con severidad. Quedarse hasta tarde es señal de una gestión ineficaz del tiempo. Si tú lo dices, sonrió Richard amablemente. Hasta mañana, señora Hemworth. Prudence salió y se dirigió a su Lexus plateado. El día le había dejado una doble impresión. Por un lado, la empresa parecía tener más éxito del que ella se había imaginado. Por otro, le molestaba el ambiente informal y la aparente falta de respeto por la jerarquía. A ver qué tiene que decir esta señorita Nightingale a mis sugerencias, pensó Prudence mientras arrancaba el coche. Esa noche, cuando regresó a su espaciosa mansión en el lujoso barrio de Des Plaines, Prudence empezó a preparar la cena del sábado por la noche. Llamó a su marido Albert, que estaba de viaje de negocios, para recordarle un importante acontecimiento familiar. «Cariño, no olvides que Wesley va a traer a su novia el sábado», dijo mientras paseaba por el salón con un vaso de vino tinto. «Deberías estar de vuelta para entonces». «Lo intentaré, Prudy», contestó Albert con voz cansada. «Pero ya sabes lo imprevisibles que son estas negociaciones. Puede que tenga que quedarme en Boston un tiempo». «Eso es inaceptable», cortó Prudence. «Estamos hablando del futuro de nuestro hijo. Tengo que averiguar quién es esta chica y si es la persona adecuada para Wesley». Albert suspiró. «Wesley ya tiene 30 años, querida. Puede decidir por sí mismo quién es la persona adecuada para él». «No seas tonta», objetó Prudence. «Wesley siempre ha sido demasiado confiado y poco práctico. Ha heredado tu blandura. Si no fuera por mi orientación, estaría enseñando en una escuela de mala muerte en vez de en una universidad prestigiosa. Quizás sería más feliz», dijo Albert en voz baja. «¡Qué sentimentalismo!». Prudence bebió un sorbo de vino. «La felicidad es el éxito y la posición en la sociedad. Todo lo demás son fantasías románticas. De todos modos, te espero el sábado a las 7 de la tarde. No llegues tarde». Terminó de hablar y llamó a su hijo. «Wesley, cariño». Su voz se suavizó de inmediato. «¿Qué tal estás? ¿Te estás preparando para el sábado?» «Hola, mamá», respondió Wesley. «Sí, Beatriz y yo estaremos allí a las 7, como acordamos». «Eso es maravilloso», sonrió Prudence. «Estoy deseando conocerla. Me hablas muy poco de ella. ¿A qué se dedica?» «Es arquitecta», respondió Wesley tras una breve pausa. «Con mucho talento». «¿Arquitecta?». Prudence frunció el ceño. «¿Para qué oficina trabaja?» «Arquitectos Innovadores», respondió Wesley. «Es una empresa muy conocida aquí en Des Plaines». Prudence se quedó helada. ¡Qué coincidencia! ¿De verdad esta chica podía trabajar para la misma empresa en la que acababa de ser nombrada directora financiera? «Qué interesante», dijo tratando de mantener la voz neutra. «Sabes, yo también acabo de conseguir un trabajo en esa empresa. Directora financiera». «¿En serio?». Wesley sonó sorprendido. «No me lo habías dicho». «Quería darte una sorpresa», dijo Prudence rápidamente. «Pensé que sería divertido. ¿Así que tu Beatrice es una de las arquitectas?». «Me sorprende no haberla conocido aún». «Está de viaje de negocios», explicó Wesley. «Volverá el viernes». «Ya veo», se preguntó Prudence. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando allí?» «Bastante.
respondió Wesley con evasivas. Mira, mamá, tengo que irme. Tengo clase dentro de 10 minutos. Nos vemos el sábado. ¿Vale? Por supuesto, cariño, le dijo Prudence a su hijo en voz baja y colgó el teléfono. Caminó lentamente por la habitación, reflexionando sobre la nueva información. Así que la novia de Wesley trabaja para la misma empresa que ella. Eso abría algunas posibilidades interesantes. Había tiempo de sobra antes del sábado para hacer algunas averiguaciones sobre la tal Beatrice. Prudence decidió que mañana preguntaría por ella a sus colegas. No directamente, claro, sería poco profesional, pero sabía cómo recabar información discretamente. Siempre había creído que era su deber vigilar con quién se relacionaba su hijo. En la universidad, apartó discretamente a los amigos y novias inapropiados, guiando a Wesley hacia el círculo social correcto. Cuando empezó a salir con la hija de su vecino, Prudence se aseguró de que la relación no fuera demasiado lejos. La chica era simpática, pero su familia no tenía contactos ni dinero. Ahora que Wesley tenía 30 años, seguía creyendo que era su deber protegerlo para que no tomara decisiones equivocadas. Su hijo se merecía una chica de buena familia, con una reputación intachable y una posición social adecuada. ¿Qué sabía de Beatriz? Solo que era arquitecta en una empresa que, aunque tenía éxito, apenas podía pagar lo suficiente para proporcionarle el nivel de vida al que Wesley estaba acostumbrado. Además, le alarmaba que su hijo hubiera sido tan impreciso sobre su amada. En cualquier caso, pronto lo averiguaría. Prudence terminó su vino y se dirigió a la cocina para planificar el menú de la cena del sábado por la noche. Tenía que ser impecable, como todo lo que hacía, y al mismo tiempo demostrarle a esa Beatriz en qué clase de círculo estaba intentando entrar. El sábado fue sorprendentemente cálido para ser mediados de otoño. Beatriz se cambió de atuendo 2 veces antes de decidirse por un sencillo pero elegante vestido azul marino que realzaba su esbelta figura sin resultar llamativo. Completaba el look con unos pendientes de plata, la única joya que había heredado de su abuela. Wesley llegó a recogerla a las 6:30 en punto. Parecía inusualmente tenso con el austero traje que admitía que solo llevaba en los actos formales de la universidad. ¿Nervioso?, preguntó Beatriz al subir al coche. Un poco, admitió Wesley, arrancando el motor. Mamá puede ser exigente. Me he dado cuenta, replicó Beatriz secamente, recordando las conversaciones que había mantenido con los empleados que ya habían conocido a la nueva directora financiera. Wesley la miró interrogante. ¿Qué quieres decir?, se reprendió Beatriz mentalmente. No quería empezar la velada hablando de conflictos profesionales. Nada, era una broma, sonrió y le apretó la mano. No te preocupes, puedo llevarme bien con todo tipo de gente. La casa de la familia Hemsworth estaba en el lujoso barrio de Des Plaines, una gran mansión de estilo colonial de 2 plantas rodeada de un cuidado jardín. El camino de entrada estaba pavimentado con piedra natural y en la entrada había 2 arbustos de boj inmaculadamente recortados en tinas. Impresionante, dijo Beatriz mientras aparcaban. A mamá le encanta esta casa, contestó Wesley. Ella supervisó personalmente cada detalle de las reformas y la decoración. Papá bromea diciendo que era más fácil construir una nueva que estar a su altura. La puerta se abrió antes de que pudieran llamar al timbre. Prudence Hemsworth estaba en el umbral, vestida con un elegante traje de noche color marfil e impecablemente peinada. «Wesley, querido», abrazó a su hijo y luego se volvió hacia Beatriz. «Y tú debes de ser Beatriz. Por fin nos conocemos». Beatriz se quedó paralizada un instante al reconocer a la madre de Wesley como la nueva directora financiera de su empresa. Conocía su nombre, por supuesto, pero nunca había relacionado a la Prudence Hemsworth de la que le había hablado Wesley con la arrogante mujer de la que le habían informado sus empleados. Sin embargo, no tardó en superar su sorpresa y le tendió la mano. «Encantada de conocerla, señora Hemsworth. Gracias por la invitación». El apretón de manos de Prudence fue seco y corto. Observó a Beatriz de pies a cabeza con una rápida mirada de evaluación que no pasó desapercibida para la muchacha. «Por favor, pasen a la casa», dijo Prudencia. «Albert, el marido, llega tarde, pero ha prometido volver para la cena». El interior de la casa hacía juego con su aspecto. Caro, cuidadosamente elegido, con muebles antiguos y obras de arte en las paredes. Todo parecía inmaculado.
Pero Beatriz tenía la sensación de que las habitaciones eran salas de exposiciones, no salas de estar. «¡Qué casa más bonita!», dijo sinceramente, mirando el cuadro antiguo del salón. «Gracias», asintió Prudence. «Por cierto, este cuadro es original. Ha pertenecido a la familia de mi marido durante 4 generaciones». «Es maravilloso», dijo Beatriz. «Siempre he pensado que una casa debe reflejar la historia y los valores de sus habitantes». «Muy bien», Prudencia señaló el sofá. «Toma asiento. Wesley, querido, ¿nos traes un aperitivo? Ya sabes dónde está todo». Mientras Wesley se alejaba en dirección al bar, Prudence se sentó frente a Beatriz y le dirigió otra mirada apreciativa. «Wesley me ha dicho que eres arquitecta en Innovation Architects», comenzó la charla. «Sí, así es», confirmó Beatriz, decidiendo no revelar aún su verdadero papel en la empresa. «Qué curiosa coincidencia», sonrió Prudence. «Hace poco que soy directora financiera. Me sorprende que no nos hayamos conocido antes». «Estaba de viaje de negocios», explicó Beatriz. «Volví ayer». «Ah, sí», asintió Prudence. «Supongo que estarás trabajando en algún proyecto importante». «La ampliación de la biblioteca municipal», contestó Beatriz. «Es un reto interesante combinar un edificio histórico con la tecnología moderna». «Suena fascinante». A Prudence no le interesaban los detalles. «¿Cuánto tiempo llevas en la profesión?» «Desde que terminé la carrera», Beatriz decidió no entrar en detalles. «¿Y qué tal te va en la empresa? ¿Se ha adaptado?» «Bastante bien», dijo Prudence frunciendo ligeramente los labios. «Aunque tengo que admitir que algunos aspectos de la cultura de la empresa me resultaron desconocidos. Demasiado informales. Mucha gente ve eso como una ventaja», dijo Beatriz en voz baja. «La libertad de creación y el intercambio abierto de ideas son la base de la innovación». «Tal vez», no discutió Prudence, «pero el departamento financiero necesita disciplina y una jerarquía clara. Ya he preparado una serie de sugerencias para optimizar los procesos de trabajo». Beatriz quiso replicar, pero en ese momento Wesley regresó con una bandeja con 3 copas de champán. «Veo que ya os conocéis», sonrió mientras repartía las bebidas. «Solo hablábamos de negocios», dijo Prudence. «Resulta que Beatriz y yo somos colegas». «¿Quién lo hubiera dicho?», Wesley parecía ligeramente avergonzado. «Espero que no habléis de trabajo en toda la velada». «Claro que no, querida», dijo Prudence dando un sorbo a su champán. «Beatriz, háblame de ti. ¿De dónde eres?» «Crecí en los suburbios de Chicago», contestó Beatriz. «Evanston». «¿Evanston?», Prudence enarcó una ceja. «¿De qué parte?» «Al norte». Beatriz empezó a darse cuenta de a dónde se dirigía. «No muy lejos del polígono industrial». «Ah», Prudence fingió intentar recordar. «Ahí es donde esos... ¿cómo se llaman? ¿Casas sociales?» «No exactamente», respondió Beatriz con calma. «Pero no es precisamente el barrio más exclusivo. Mi padre era camionero y mi madre profesora de primaria». Prudence emitió un sonido indefinido que podía significar tanto comprensión como desaprobación reservada. «¿Cómo se interesó por la arquitectura?» «No es la elección más obvia para una chica de... un ambiente así». Beatriz sintió que Wesley se ponía tenso, pero mantuvo la calma. «Siempre me ha gustado crear cosas nuevas», dijo. «De niña me pasaba horas dibujando edificios, y luego tuve la suerte de conseguir una beca para la Universidad de Illinois». «¿Una beca?», Prudence volvió a enarcar una ceja. «¡Qué encomiable! Debes de haber estudiado mucho». «Hice todo lo que pude», respondió Beatriz con modestia. «¿Y tu familia tiene una larga tradición de abogados, según deduzco por Wesley?» «Oh, sí», dijo Prudence. «Los Hemworth han ejercido la abogacía durante 4 generaciones. El padre de Albert fue juez federal y su abuelo fue uno de los fundadores de uno de los bufetes más antiguos de Chicago». «Impresionante», dijo Beatriz con sinceridad. «Siempre hemos hecho hincapié en la educación y los contactos sociales», continuó Prudence. «Wesley, por ejemplo, fue a Princeton, al igual que su padre». «Madre», la interrumpió Wesley con suavidad. «No convirtamos esta velada en una lista de galas, ¿de acuerdo? Solo le estoy hablando a Beatriz de nuestra familia, querida», sonrió Prudence con dulzura. «Seguro que le interesa». En ese momento se abrió la puerta principal y un hombre alto y canoso vestido con un traje austero entró en el salón. «Pido disculpas por llegar tarde», dijo al entrar en la habitación. Las negociaciones se habían alargado.
Albert, por fin. Prudence se levantó para recibir a su marido. Te presento a Beatriz, la novia de Wesley. Albert Hemworth resultó ser todo lo contrario de su esposa, de ojos amables y sonrisa sincera. Estrechó la mano de Beatriz con firmeza. Es un placer conocerte por fin, dijo. Wesley me ha hablado mucho de usted. Encantada de conocerle a usted también, señor Hemworth, sonrió Beatriz. Llámame Albert, por favor. Se volvió hacia su esposa. Querida, tengo un hambre terrible. ¿Vamos a la mesa? El comedor era tan impresionante como el resto de la casa, con una enorme mesa de roble, un aparador antiguo y una araña de cristal. La mesa estaba llena de plata y vajilla que habían pasado de generación en generación. La cena comenzó con relativa tranquilidad. Albert preguntó a Beatriz por su trabajo, mostrando un genuino interés por la arquitectura. Wesley habló de sus alumnos y de un nuevo curso de arte moderno que estaba desarrollando. Prudence permaneció casi siempre en silencio, con comentarios ocasionales que siempre incluían alusiones a su estatus y sus antecedentes. A la hora del postre, la conversación había derivado de algún modo hacia el tema de la educación de los hijos. En las familias respetables siempre se ha hecho hincapié en los modales y la educación, dijo Prudence, cortando delicadamente un trozo de tarta. Creo que muchos de los problemas actuales se deben a que los padres han dejado de enseñar a sus hijos a respetar la tradición y la jerarquía. No podría estar más de acuerdo, objetó Beatriz con calma. Mis padres, por ejemplo, no tuvieron la oportunidad de enviarme a una escuela pública ni de contratar tutores de etiqueta, pero me enseñaron cosas mucho más importantes. El trabajo duro, la honradez, el respeto a las personas independientemente de su posición. Qué bien, sonrió Prudence, pero sus ojos seguían siendo fríos. Pero tienes que admitir que ciertas puertas solo se abren a quienes conocen las reglas del juego. Sin los antecedentes adecuados, es muy difícil entrar en ciertos círculos. Tal vez, replicó Beatriz, pero nunca he querido entrar en círculos que juzgan a las personas por sus orígenes y no por sus méritos y su carácter. Una postura ingenua, dijo Prudence, dejando a un lado el tenedor. En el mundo real, las conexiones y la posición significan mucho más que cualidades personales. ¿Qué mundo real es ese, madre? Intervino Wesley. ¿En el que la gente juzga a los demás por su dirección o la marca de su coche? No seas grosero, Wesley, dijo Prudence con severidad. Solo intento explicarle a Beatriz cómo funciona el mundo en que vivimos. Nuestra familia tiene cierto estatus y eso conlleva responsabilidades. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Preguntó Wesley desafiante. Mantener un cierto estilo de vida, relacionarnos con gente de nuestro círculo, casarnos como corresponde, enumeró Prudence. No es esnobismo, querida, es realismo. Yo creo que sí es esnobismo, dijo Beatriz en voz baja. ¿Cómo dice? Prudence se volvió bruscamente hacia ella. He dicho que es esnobismo, dijo Beatriz en voz más alta. Juzgar a la gente por su origen, no por sus hechos y su carácter. ¿Qué sabes tú de esnobismo? La voz de Prudence se volvió gélida. Creciste en una familia de camioneros. No tienes ni idea del mundo en que vivimos. ¡Mamá! Swing exclamó Wesley. No, déjale terminar, dijo Beatriz con calma. Me interesa saber qué más piensa la señora Hemworth de la gente como yo. No tengo nada en contra de la gente de tu origen, dijo Prudence con una sonrisa tensa. Solo creo que todo el mundo debería conocer su lugar. ¿Y cuál crees que es mi lugar? Preguntó Beatriz mirándola fijamente a los ojos. Estoy segura de que eres una magnífica arquitecta, contestó Prudence, pero hay ciertos ámbitos de la vida en los que las conexiones, la crianza, la educación son importantes. La familia, por ejemplo. ¿Está insinuando que no soy la persona adecuada para su hijo? Preguntó Beatriz sin rodeos. Prudencia, dijo Albert en tono de advertencia. No, cariño, solo digo la verdad, se volvió Prudence hacia Beatriz. Wesley ha crecido en un entorno determinado. Está acostumbrado a cierto nivel de vida. ¿Qué puedes ofrecerle? Amor, apoyo, respeto, replicó Beatriz con calma. Pero supongo que en tu sistema de valores no es tan importante como una cuenta bancaria o un escudo familiar. No te atrevas a sermonearme. Prudence levantó la voz. Vienes a mi casa con tus ideas comunes de que el dinero y la posición no son importantes. Es fácil decir eso cuando no tienes nada. Mamá, ya basta.
Wesley se levantó de la mesa. No, Wesley. Prudence también se levantó. No voy a permitir que esta advenediza se siente a mi mesa y juzgue una forma de vida de la que no tiene ni idea. Mírala, vestido barato, sin joyas excepto esos viejos pendientes. Obviamente es una mendiga que quiere tu dinero. Señora Hemworth. Beatriz también se levantó, manteniendo una notable calma. Se equivoca conmigo, pero eso no importa. Lo que importa es que no solo me insulta a mí, sino también a su hijo, y le cree incapaz de elegir a sus propias relaciones. ¿Cómo te atreves? Prudencia ha perdido completamente los estribos. Hijo, sácala de aquí. Ella no es de la élite como nosotros. Ella no es adecuada para nuestra familia. Prudencia, para allá, intervino Albert, pero ya era demasiado tarde. Beatrice colocó con cuidado la servilleta sobre la mesa. Gracias por la cena, dijo con calma. Señor Hemworth, ha sido un placer conocerle. Wesley, llamaré a un taxi. No irás sola a ninguna parte, dijo Wesley con firmeza. Yo te llevaré. Mamá, hablaremos más tarde. Por supuesto, protégela, le espetó Prudence. Siempre has sido demasiado blando, igual que tu padre. Pero fíjate en lo que te digo. Esa chica solo te está utilizando. Beatriz se marchaba, poco dispuesta a continuar aquella humillante conversación. Necesitaba todo su autocontrol para no revelar su verdadera posición. No por orgullo, sino porque parecería una excusa. Y ella no tenía nada de qué excusarse. Wesley la alcanzó en la puerta principal. Beatriz, lo siento mucho, dijo ayudándola a ponerse el abrigo. Nunca pensé que pudiera comportarse así. No pasa nada, replicó Beatriz en voz baja. No eres responsable de las palabras de tu madre. No es verdad. Albert también salió al pasillo. Beatriz, por favor, no juzgues a nuestra familia por esta noche. Prudence es justa. Es demasiado conservadora en ciertos asuntos. Lo comprendo, Beatriz asintió cortésmente. No se preocupe, señor Hemworth. Hablaremos con ella, prometió Albert. Se disculpará. Beatriz permaneció en silencio. Ambos sabían que Prudence no se disculparía. El camino a casa transcurrió en un tenso silencio. Wesley intentó hablar varias veces, pero Beatriz le dijo que esperara hasta llegar a su casa. Necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos. Cuando por fin se detuvieron frente a su casa, Wesley se volvió hacia ella. Beatriz, no sé ni qué decir. Estoy muy avergonzado de mi madre. No tienes por qué, sonrió débilmente. He pasado por cosas peores, pero esto es repugnante. Wesley golpeó el volante con las manos. Esa charla suya sobre élites y matrimonios emparejados es como si viviéramos en el siglo XIX. Esas cosas siguen siendo importantes para algunas personas. Beatriz se encogió de hombros. No estoy enfadada con tu madre, Wesley. Lo siento por ella. ¿Sentirla? Él la miró incomprensiblemente. Sí, asintió Beatriz. Imagínate lo que es vivir en un mundo en el que estás constantemente juzgando a la gente por su origen y su estatus en lugar de por sus cualidades personales. Debe de ser muy solitario. Wesley la miró con admiración. Eres increíble, dijo en voz baja. Cualquier otra persona en tu situación ya me habría anunciado que no quería tener nada que ver con mi loca familia. Tu padre me parecía un hombre muy honorable, dijo Beatriz, sonriendo. Además, estoy saliendo contigo, no con tu madre. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Wesley. Ahora me iré a casa, me daré un baño caliente e intentaré olvidar esta noche. Beatriz le tocó ligeramente la mano. Y el lunes pensaré qué debemos hacer. Hablaré con ella, dijo Wesley con firmeza. Haré que se disculpe. No tienes que hacer que nadie se disculpe. Beatriz negó con la cabeza. Eso solo empeoraría las cosas. Dame tiempo para pensar, ¿vale? Wesley aceptó a regañadientes. La acompañó hasta la puerta y permaneció largo rato en el porche antes de marcharse. Al quedarse sola, Beatriz por fin se permitió desahogar sus emociones. Durante varios minutos se quedó sentada en el sofá, respirando hondo e intentando calmarse. Humillación, rabia, frustración. Todos estos sentimientos luchaban en su interior. Pero poco a poco, la calma volvió a ella, y con ella, la determinación. No iba a vengarse de Prudence ni a provocar un drama, pero tampoco podía dejar que siguiera comportándose así.
El lunes era su primer día de vuelta al trabajo desde su viaje de negocios y su primer encuentro cara a cara con Prudence Hemsworth como propietaria de la empresa. Beatrice se reunió el domingo por la mañana en su amplia terraza con una taza de té. Los primeros rayos de sol brillaban a través de las cortinas translúcidas, creando un ambiente acogedor y tranquilo. En momentos así, solía disfrutar de la paz y la tranquilidad, pero hoy sus pensamientos volvían una y otra vez a la cena de anoche. Hijo, sácala de aquí. No es una élite como nosotros. Aquellas palabras pronunciadas por Prudence Hemsworth resonaron en sus oídos como un molesto chirrido de mosquito. Beatrice se frotó las sienes. Había visto mucha gente arrogante en su carrera, pero este tipo de desprecio descarado seguía doliéndole. El timbre de su teléfono móvil interrumpió sus cavilaciones. El nombre de Wesley apareció en la pantalla. Buenos días, dijo, tratando de mantener un tono de voz alegre. Buenos días. ¿Te he despertado? La voz de Wesley sonó culpable e insegura. No, llevo un rato levantada. Beatrice dio un sorbo a su té. ¿Qué tal estás? Sinceramente estoy fatal, suspiró. Estuve despierta toda la noche pensando en lo de anoche. Vea, me avergüenzo tanto de mi madre. Ya te he dicho que no eres responsable de lo que dijo, lo interrumpió Beatrice con suavidad. Sí que lo soy. La voz de Wesley tenía un deje de ira. Tendría que haber previsto que montaría una escena así. Sabía cómo era, y aún así te sometía a esta humillación. Beatrice oyó un crujido. Parecía que Wesley se paseaba por la habitación. Ayer volví y le conté lo que pensaba, continuó. Tuvimos una gran pelea. Papá intentó compensarnos, pero también acabó enfadado con mamá. Ahora se ha encerrado en su habitación y se niega a hablar conmigo. Oh, Wesley, suspiró Beatrice. No debería haberlo llevado a un conflicto familiar. ¿Cómo no iba a hacerlo? Había desesperación en su voz. Tiene que darse cuenta de que no puede ser así. ¿Sabes lo que me dijo después de que te fueras? Que me había buscado a la hija de su amigo del club de campo. ¿Te lo puedes creer? Como si yo fuera ganado de feria. Beatrice sonrió involuntariamente. A pesar del desagradable incidente, había algo conmovedor en la forma en que Wesley había defendido ferozmente su relación. Me voy a mudar, dijo de pronto. Conseguiré un piso. Ya no puedo vivir bajo el mismo techo que ella. Wesley, no tomes una decisión precipitada, dijo Beatriz con cuidado. Ya alquilabas la mayor parte del año cuando dabas clases en la universidad. Siempre has venido a casa en verano. Esa es tu tradición. Al diablo con la tradición, me espetó Wesley, pero luego se contuvo. Lo siento, no quería gritar. Es que estoy muy decepcionado con ella. Toda mi vida he sabido que era un poco snob, pero creía que en el fondo era una buena persona. Y entonces ayer vi verdadera crueldad. Beatrice se quedó pensativa un momento. Había cambiado mucho de opinión sobre Prudence Hemsworth durante la noche anterior. Su deseo inicial de hacerle lo mismo a su maltratadora había sido sustituido por sentimientos más complejos. «Sabes», dijo lentamente, «tu madre no siempre fue así. Nadie nace snob o arrogante. ¿Son rasgos adquiridos?» «Ay, no, ¿a qué te refieres?», se preguntó Wesley. «Creo que en algún momento de su vida decidió que el estatus y la posición en la sociedad eran la única forma de ser importante», explicó Beatriz. «Quizá tuvo una experiencia traumática de rechazo o humillación, y ahora basa su autoestima en los símbolos externos del éxito. Una casa cara, un trabajo prestigioso, el entorno adecuado. Hay silencio al otro lado de la línea. ¿Intentas encontrar una excusa para su comportamiento?», preguntó finalmente Wesley, y había desconcierto en su voz. «No», respondió Beatriz con firmeza. «Comprender no es lo mismo que justificar. Intento comprender sus motivos para poder decidir cómo proceder». «¿Y cómo piensa proceder?». La voz de Wesley se tornó curiosa. Beatriz vaciló. Aún no había formulado del todo su plan. «Aún no estoy segura», respondió con sinceridad. «Pero no voy a vengarme de ella ni a fingir que nunca ocurrió. Tenemos que trabajar juntos, y quiero establecer límites sanos para nuestra relación, tanto profesional como personal». «Eres increíble», dijo Wesley con cariño. «Cualquier otro en tu lugar ya habría presentado la dimisión». Tartamudeó, buscando una palabra. Vaciló, buscando una palabra. Esta mujer desagradable. El despido es el camino más fácil, pero no es el más sabio.
objetó Beatriz. No le enseñará nada. Además, tu madre tiene una impresionante formación en finanzas. Dejando a un lado su arrogancia, es una empleada valiosa. No me digas que te vas a olvidar de todo, exclamó Wesley. Claro que no, replicó Beatriz con seguridad. Pienso darle una lección, pero no por venganza, sino para que se dé cuenta de que su forma de tratar a la gente es errónea. ¿Qué clase de lección?, preguntó Wesley con suspicacia. Deja que me encargue yo, ¿vale?, dijo Beatriz en voz baja. Confía en mí. Tras una breve pausa, Wesley asintió. De acuerdo, pero quiero que sepas que estoy de tu parte. Decidas lo que decidas. Gracias, le agradeció Beatriz con sinceridad. Significa mucho para mí. Cuando terminó la conversación, Beatriz guardó el teléfono y volvió a pensar. No era fácil encontrar una solución que no perjudicara ni a la empresa ni a su relación con Wesley, pero que también estableciera unos límites claros para Prudence. Se levantó de la silla y entró en el despacho. En la pared había un gran tablón de notas donde Beatriz solía anotar ideas y pensamientos. Ahora cogió un rotulador y empezó a trazar un plan. Lo primero que escribió fue: no actúes por emoción. Beatriz sabía que las decisiones tomadas con ira o resentimiento rara vez eran acertadas. Necesitaba mantener la cabeza despejada. El segundo punto era proteger al equipo de influencias tóxicas. Según los comentarios de los empleados, Prudence ya había creado un ambiente tenso en el departamento financiero con su arrogancia y su estilo de liderazgo autoritario. Esto podría haber tenido un impacto negativo en toda la empresa. El tercer punto decía, dar a Prudence la oportunidad de mejorar. Beatriz creía que las personas tienen la capacidad de cambiar si se enfrentan a las consecuencias de sus actos. No por venganza, sino por razones pedagógicas. Prudencia necesitaba sentir lo que era ser juzgada por prejuicios y no por méritos. De repente, una idea surgió en la mente de Beatriz. La anotó rápidamente en la pizarra. Se sentó frente al ordenador y abrió la base de datos de la empresa. Encontró el expediente personal de Prudence Hemworth y examinó su historial profesional. Un historial impresionante. 3 universidades de prestigio, trabajo para grandes empresas, cartas de recomendación de destacados financieros. Pero había algo demasiado suave en aquel currículum, como pulido hasta el brillo. Ni una sola mención a fracasos, dificultades o tiempos difíciles. Beatriz pasó a la sección de información personal. Prudence enumeró sus orígenes en una acaudalada familia de la costa este, su pertenencia a clubes de élite, su labor filantrópica para prestigiosas fundaciones. Todo ello creaba la imagen de alguien nacido con una cuchara de plata en la boca. Pero algo no cuadraba. Si Prudence procedía realmente de un entorno tan privilegiado, ¿por qué se aferraba tan desesperadamente a los signos externos de estatus? Por lo general, las personas que estaban seguras de su estatus desde el nacimiento eran menos snobs que las que lo alcanzaban más tarde en la vida. Beatriz decidió investigar más a fondo. Abrió un motor de búsqueda e introdujo el nombre de Prudence junto con los nombres de las universidades que figuraban en su currículum. Los primeros resultados confirmaron la información de su expediente personal. Fotos de ceremonias de graduación, menciones en listas de antiguos alumnos. Pero cuando Beatriz cambió el marco temporal y buscó referencias anteriores, no encontró nada sobre la familia de Prudence, ni artículos sobre actos benéficos en los que participaran sus padres, ni menciones en las crónicas de sociedad. Qué extraño, pensó Beatriz. Para ser una familia que supuestamente pertenecía a la élite de la sociedad, los Hempworth de la generación anterior eran notablemente discretos. Volvió al ordenador y abrió la base de datos de antiguos alumnos de Princeton, donde Prudence había dicho que había estudiado su marido. Efectivamente, Albert Hemworth figuraba allí, pero en logros mencionaba que había recibido una beca para estudiantes con bajos ingresos. Aquello contradecía la imagen que Prudence se había creado de un aristócrata hereditario. Beatriz se preguntó, ¿y si toda aquella obsesión por el estatus y la ascendencia no era solo esnobismo, sino un intento de ocultar su verdadero pasado? ¿No tenía intención de iniciar una investigación a gran escala sobre la vida privada de Prudence? No sería ético. Pero tenía suficiente información para darse cuenta de que la arrogancia de Prudence era probablemente una reacción defensiva de una persona que temía ser expuesta
como una impostora en el mundo de la élite. Beatrice se reclinó en su silla. No excusaba el comportamiento de Prudence en la cena, pero lo hacía más comprensible. Y lo que era más importante, daba una pista sobre cómo relacionarse con ella. El timbre de la puerta interrumpió sus cavilaciones. Wesley estaba en la puerta con una bolsa de la panadería local. «He pensado que te vendría bien un poco de carbohidratos», dijo tendiendo la bolsa. «Croissants de almendra, tus favoritos». «Eres un milagro», sonrió Beatriz dejándole pasar. Estaba a punto de hacer una pausa. Se instalaron en la cocina. Wesley preparó café mientras Beatriz ponía los pastelitos en los platos. «¿En qué has estado trabajando?», preguntó él, fijándose en la expresión pensativa de su rostro. «Estaba pensando en tu madre», respondió Beatriz con sinceridad, «y en cómo construir nuestra relación de trabajo después de lo de ayer». Wesley frunció el ceño. «Sigo pensando que deberías despedirla. Después de todo, es tu empresa». «No quiero utilizar mi poder para vengarme», Beatriz negó con la cabeza. «Sería demasiado fácil y no resolvería el verdadero problema». «¿Cuál es el verdadero problema?». Wesley dio un sorbo a su café. «Tu madre ha construido su identidad sobre una base falsa», explicó Beatriz. «Cree que el valor de una persona viene determinado por su origen y su estatus, y teme que si estos atributos externos desaparecen, no quedará nada de ella». Wesley pensó un momento. «Hay algo de razón», dijo despacio. «A mamá siempre le obsesionó la impresión que causábamos en los demás. Cuando era adolescente, me prohibió ser amigo de chicos de familias inapropiadas. Y cuando me dediqué al arte en vez de al derecho, casi se volvió loca al pensar que su hijo era una especie de artista». «¿Lo ve?», Beatriz asintió. «Para ella, el estatus externo es más importante que la satisfacción interior, y probablemente ella misma sea infeliz por ello, aunque nunca lo admitirá». «¿Qué sugieres?», preguntó Wesley. «¿Mandarla a un terapeuta?». Beatriz se sonrió. «No creo que vaya. No, estoy pensando en un enfoque más práctico». «Me estás asustando», sonrió Wesley, pero había preocupación en sus ojos. «No te preocupes», Beatriz le apretó la mano. «No voy a hacer nada cruel. Solo quiero darle a tu madre la oportunidad de ver el mundo desde otra perspectiva. A veces la gente necesita perder sus privilegios para darse cuenta de su verdadero valor». «Suena misterioso», Wesley negó con la cabeza. «Pero confío en ti. Solo prométeme que no tomarás represalias contra ella». «Lo prometo», dijo Beatriz con seriedad. «Todo lo que haré estará motivado por la preocupación por la empresa y, por extraño que parezca, también por tu madre». Cuando Wesley se marchó, Beatriz volvió a sus notas. Un plan empezaba a tomar forma. No iba a despedir a Prudence. Eso sería demasiado fácil y solo reforzaría su convicción de que tenía razón. «Claro que me ha despedido esa advenediza. Tiene miedo de los verdaderos profesionales». Era más o menos lo que Prudence razonaría. En lugar de eso, Beatriz decidió ofrecerle otro puesto en la empresa, un puesto mucho más bajo, pero con la oportunidad de demostrar su valía y recuperar su antiguo puesto si cambiaba su actitud hacia la gente. Era un plan arriesgado. Prudence podía simplemente renunciar, dando un portazo, o iniciar un pleito, o intentar poner a Wesley en contra de Beatriz. Pero existía la posibilidad de que esta experiencia fuera aleccionadora, que, despojada de estatus y privilegio, finalmente pensara en valores reales, lo que significaba ser una persona, no solo una colección de galas y conexiones. Beatriz abrió su agenda y consultó la del lunes. A las 9 de la mañana tenía una reunión general del equipo, en la que debía presentar los nuevos proyectos de la empresa. Era el momento perfecto para presentarse a Prudence como propietaria de Innovation Architects. A continuación, programó una reunión privada con Prudence para las 11. Para entonces ya sabría quién era Beatriz en realidad y se daría cuenta de la ironía de sus palabras de ayer. Beatriz no pretendía humillar públicamente a Prudence ni sacar a la luz su error. La conversación debía ser privada, respetuosa con los sentimientos de ambas partes. Pero al mismo tiempo tenía que dejar claro que ese comportamiento era inaceptable, ni en una relación personal, ni en un entorno profesional. Beatriz pasó el resto del día preparándose para la semana que tenía por delante. Revisó informes, preparó una presentación de nuevos proyectos y escribió varias cartas importantes.
El trabajo la ayudó a distraerse de las preocupaciones emocionales y a concentrarse en lo que realmente importaba, el futuro de la empresa que había construido desde cero. Al anochecer, cuando ya había oscurecido tras la ventana, Beatriz salió a la terraza y contempló las luces de la ciudad. Des Plaines se extendía ante ella como un mapa de posibilidades. Los edificios que había ayudado a diseñar, las personas cuyas vidas había cambiado gracias a su trabajo, los futuros proyectos que se avecinaban. En ese momento, se sintió finalmente confirmada en su decisión. Mañana no solo haría justicia o defendería su honor, le daría a Prudence Hempworth la oportunidad de ser mejor persona, de ver el mundo a través de los ojos de aquellos a los que había llegado a considerar inferiores. No sería una conversación fácil, pero Beatriz estaba preparada para ello. Después de todo, ella había construido una empresa de éxito, superando obstáculos mucho más serios que la arrogancia de un snob. Con ese pensamiento regresó a la casa y comenzó a prepararse para acostarse. Mañana prometía ser un día interesante. El lunes empezó antes de lo habitual para Beatriz. Se levantó a las 5 de la mañana, cuando aún estaba oscuro por la ventana, y se quedó tumbada largo rato, mirando al techo y repasando mentalmente el día que le esperaba. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía nerviosa antes de la jornada laboral, no por los retos profesionales a los que estaba acostumbrada a enfrentarse, sino por la confrontación personal que se avecinaba. Después de beber una taza de café fuerte y darse una ducha fría, Beatriz se sintió más tranquila. Había elegido para hoy un estricto traje gris oscuro, con blusa blanca, un atuendo clásico que le daba seguridad y subrayaba su condición de ejecutiva. Su única joya eran los mismos pendientes de plata, modestos pero delicados, heredados de su abuela. Los mismos que ayer Prudence había calificado despectivamente de viejos. Beatriz llegó a la oficina a las 7:30, una hora y media antes del comienzo oficial de la jornada laboral. Quería disfrutar del silencio del edificio vacío, ordenar sus pensamientos antes de que empezara a llegar el personal. Su despacho la recibió con un ambiente familiar. Un gran escritorio junto a la ventana, paredes con dibujos y fotografías de proyectos terminados, estanterías con libros de arquitectura y diseño. Este era su espacio, creado tras años de duro trabajo e investigación creativa. A las 8 empezaron a llegar los primeros empleados. Wendy, la asistente ejecutiva de Beatriz, se asomó al despacho con una carpeta de documentos y una amplia sonrisa. Bienvenida, Bea. ¿Qué tal el viaje de negocios? Productivo, respondió Beatriz sonriendo. Hemos firmado un contrato para el diseño de un nuevo centro cultural en Seattle. ¡Estupendo! Wendy puso la carpeta sobre la mesa. Aquí están los informes que pidió y una lista de puntos para la Junta General de hoy. Ah, y nuestra nueva directora financiera se ha partido el culo esperando a que volvieras. Todos los días pregunta cuándo vas a venir. ¿Ah, sí? Beatriz enarcó una ceja. ¿Y qué le has dicho? ¿Que volverías el lunes y que la verías? Wendy se encogió de hombros. Insistió en conocerme en persona en cuanto volvieras. Dice que tiene algunas propuestas importantes para reorganizar la estructura financiera de la empresa. Seguro que sí, respondió Beatriz con sequedad. He quedado con ella a las 11, después de la Junta General. Bien, asintió Wendy. Por cierto, el personal está deseando que vuelvas, sobre todo el departamento financiero. ¿Algún problema?, preguntó Beatriz, aunque ya sabía la respuesta. Digamos, empezó Wendy con cautela, que la señora Hemworth tiene un enfoque peculiar de la gestión. Algunos empleados se han quejado de su estilo autoritario y su arrogancia. Así es, asintió Beatriz. Bueno, nos ocuparemos de ello hoy. A las 9 en punto, la sala de conferencias estaba llena de empleados de la empresa. Beatriz se situó en la entrada, saludando a todos con un cálido apretón de manos o un abrazo. A muchos de ellos los conocía desde hacía años. Habían pasado juntos de una pequeña empresa emergente a una compañía de éxito. También había caras nuevas. La empresa había crecido rápidamente en los 2 últimos años. A las 9 en punto, Beatriz se sienta a la cabecera de la larga mesa. Los empleados estaban sentados alrededor, algunos en sillas, otros directamente en los alféizares de las ventanas o de pie contra las paredes. El ambiente era relajado, casi familiar. Prudence Hempworth estaba sentada en el extremo opuesto de la mesa, impecablemente vestida con un traje azul oscuro, perfectamente peinada
y con una expresión de contenida superioridad en el rostro. Cuando sus miradas se cruzaron, Beatriz notó la fugaz sorpresa en los ojos de Prudence. Evidentemente, no esperaba ver aquí a la novia de su hijo. Parecía aún más sorprendida por la respetuosa atención con que todos escuchaban a Beatriz. «Buenos días a todos», comenzó Beatriz. «Me alegro de veros después de una semana de ausencia. En primer lugar, quiero agradecer a todos su contribución a nuestro éxito mutuo. En Seattle firmamos un contrato para diseñar un nuevo centro cultural que será uno de los mayores proyectos de la historia de nuestra empresa». Hubo una salva de aplausos. Beatriz esperó a que amainaran y continuó. «Pasemos ahora a los proyectos actuales. Noah, ¿cómo van las obras de la biblioteca municipal?». Los 20 minutos siguientes se dedicaron a discutir los proyectos y las tareas para la semana siguiente. Beatriz escuchó atentamente a cada uno, hizo preguntas aclaratorias y sugirió soluciones a los problemas. Observó cómo la expresión de Prudencia pasaba de la perplejidad a la comprensión y finalmente al horror mal disimulado, cuando empezó a darse cuenta de quién era Beatriz en realidad. Por último, dijo Beatriz, concluyendo la parte formal, «Me gustaría presentarme a aquellos que se han unido a nosotros recientemente y puede que aún no me conozcan personalmente. Soy Beatrice Nightingale, fundadora y directora ejecutiva de Innovation Architects». Deliberadamente no miró a Prudence mientras pronunciaba estas palabras, pero vio que Prudence se enderezaba en su silla, como si la hubieran electrocutado. «Es un honor trabajar con cada una de vosotras», continuó Beatriz. «Nuestra empresa se basa en los principios de respeto, creatividad y apertura. No valoramos los títulos ni las galas, sino el talento, el trabajo duro y el trabajo en equipo. No hay lugar para la arrogancia ni el esnobismo». Al oír estas palabras, miró directamente a Prudence. Estaba pálida, con el rostro congelado, como si fuera una figura de cera. «Si alguien tiene alguna pregunta o sugerencia, siempre estoy abierta a la comunicación», concluyó Beatriz. «Con esto concluye el parte oficial. Que tengáis todos una semana productiva». El personal empezó a dispersarse y muchos se acercaron a Beatriz para estrecharle la mano o hacerle preguntas personales. Prudence permaneció pegada a su silla. No parecía saber cómo comportarse ni qué hacer. Cuando la sala de conferencias quedó vacía, Beatriz se acercó a ella. «Señora Hemworth», dijo con calma, «espero verla en mi despacho a las 11 para hablar de su papel en la empresa». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió. Beatriz pasó las 2 horas siguientes en su rutina normal, contestando correos electrónicos, revisando informes, celebrando breves reuniones con los jefes de departamento. Pero por dentro se estaba preparando para su próxima conversación con Prudence. A las 11 en punto llamaron a la puerta. «Adelante», dijo Beatriz, dejando a un lado sus papeles. Prudence Hemworth entró en el estudio, anormalmente erguida. Su rostro estaba pálido pero resuelto. Parecía haber hecho acopio de todas sus fuerzas para mantener la dignidad. «Siéntate». Beatriz señaló la silla frente a su escritorio. Prudence se hundió en la silla, cruzando las manos sobre el regazo. Parecía una alumna convocada al despacho del director. «Supongo que te habrá sorprendido saber quién soy en realidad», comenzó Beatriz, sin perder tiempo con charlas triviales. «Ya...». Prudence tosió. «Sí, fue inesperado. A mí también me sorprendió saber que la directora financiera de mi empresa era la madre de mi novio», continuó Beatriz. «Aunque hay que reconocerlo, eso palideció en comparación con el shock que sentí cuando me llamaste mendiga en la cena del sábado». Prudence se estremeció como si la hubieran abofeteado. «Ya, no sabía que tú», tartamudeó, «que yo era la dueña de la empresa para la que trabajas», terminó Beatriz por ella. «¿Y eso qué importa? Si yo fuera una simple arquitecta, ¿sus palabras serían aceptables?». Prudence permaneció en silencio, con los ojos bajos. «No solo me has insultado a mí», continuó Beatriz con voz firme. «Has insultado los valores sobre los que se construye esta empresa. Valores que comparten todos nuestros empleados. Y estoy segura de que ya has demostrado tu arrogancia con tus colegas». «Solo intentaba ser eficiente», murmuró Prudence. «Había una jerarquía en las empresas en las que yo trabajaba». «La jerarquía y el respeto son cosas distintas», la interrumpió Beatriz.
En nuestra empresa no hay sitio para quienes se creen mejores que los demás, por su origen, su estatus o su cuenta bancaria. Hizo una pausa, observando la reacción de Prudence. Esta permanecía inmóvil con los dedos frotando nerviosamente la correa de su reloj. Normalmente, continuó Beatrice, después de lo ocurrido el sábado, te despediría sin más. Pero esta es una situación inusual. Eres la madre de Wesley, el hombre al que amo, y no quiero causarle más problemas. Los ojos de Prudence brillaron de esperanza. Además, añadió Beatrice, creo que la gente puede cambiar si se le da el incentivo adecuado. Por eso le ofrezco una alternativa al despido. ¿Qué alternativa?, preguntó Prudence con cautela. Beatrice respiró hondo. Esta era la parte más difícil de la conversación. Te ofrezco un nuevo puesto en la empresa, dijo con voz firme. Un puesto como limpiadora. Prudence la miró durante unos segundos, como si no entendiera lo que decía. ¿De limpiadora?, preguntó finalmente con voz débil. ¿Está de broma? Hablo muy en serio, replicó Beatriz con firmeza. Has faltado al respeto a personas que consideras por debajo de ti en estatus. La forma más eficaz de cambiar esa postura es ponerte en su lugar, darte la oportunidad de ver el mundo desde otra perspectiva. Pero yo soy director financiero. Tengo 3 títulos universitarios, 20 años de experiencia en grandes empresas, exclamó Prudence indignada. Y todo eso no te ha impedido comportarte indignamente, replicó Beatriz con calma. Si rechazas mi oferta, lo comprendo. Entonces debemos separarnos. La elección es tuya. Prudence parecía haber recibido una patada en la cabeza. Abrió y cerró la boca, incapaz de encontrar las palabras. No puedes. Es humillante, le espetó por fin. No es más degradante que llamar mendigo a un hombre por su origen, replicó Beatriz. No más humillante que exigirle a un hijo que elimine a su novia porque no es de la élite. Prudence se puso aún más pálida. Estaba emocional, murmuró. Fue una mala elección de palabras. No fue una elección de palabras, fue una elección de actitud, replicó Beatrice. Y es esa actitud la que quiero cambiar ofreciéndote un nuevo puesto. Pero, ¿qué dirá la gente? La voz de Prudence era desesperada. Sabrán que me han degradado a señora de la limpieza. ¿Ese es un problema?, preguntó Beatriz con auténtica curiosidad. ¿Es el trabajo de una señora de la limpieza menos digno de respeto que el del director financiero? Prudence se quedó callada, sin saber qué decir. No voy a anunciar públicamente los motivos de tu traslado, continuó Beatriz en un tono más suave. La versión oficial será que la empresa ha decidido revisar la estructura del departamento financiero, y tú has aceptado ocupar un puesto temporal mientras buscamos un mejor uso para tu talento. ¿Temporalmente? Prudence captó la palabra. Sí, asintió Beatriz. No soy un hombre cruel, señora Hemworth. No voy a castigarla para siempre. Es una oportunidad para que reconsidere su actitud hacia las personas que solía considerar inferiores a usted. Si veo un cambio en 3 meses, discutiremos la posibilidad de que vuelva al departamento de finanzas. Quizá no como director, pero sí en un puesto que se ajuste a tus cualificaciones. Prudence guardó silencio durante largo rato, reflexionando sobre lo que había oído. La humillación, la ira y el miedo luchaban en sus ojos. ¿Y si me niego?, preguntó finalmente. Entonces recibirás la indemnización normal y una carta de recomendación, respondió Beatriz. No tomaré represalias ni dañaré tu reputación. Pero tendrás que explicarle a Wesley por qué dejaste la empresa de su novia después de aquella cena. Otra larga pausa. Prudence parecía estar luchando internamente. Ya tengo que pensarlo, dijo al fin. Por supuesto, asintió Beatriz. Tienes hasta el final del día. A las 6 espero tu decisión. Prudence se levantó, aún pálida pero más serena. ¿Puedo irme? ¿Enhorabuena?, preguntó formalmente. Sí, Beatriz también se levantó. Y señora Hemworth, quiero que sepa que no se trata de una venganza. Creo que la gente puede cambiar si se le da la oportunidad de ver el mundo desde otra perspectiva. Prudence no dijo nada y salió del estudio con la espalda erguida, como si se hubiera tragado un palo. Al quedarse sola, Beatriz respiró hondo. La conversación había transcurrido como ella esperaba. Ahora tenía que esperar la decisión de Prudencia. Hacia las 4 de la tarde llamaron a la puerta del estudio. Wesley estaba en el umbral, con cara de preocupación. ¿Me permite?,
preguntó al entrar. Por supuesto, sonrió Beatriz, pero enseguida frunció el ceño al notar su expresión. ¿Qué le ocurre? Me ha llamado mi madre, dijo Wesley, hundiéndose en una silla. Está... está furiosa y conmocionada, y creo que incluso ha llorado, aunque no estoy seguro. No es de las que se muestran débiles con facilidad. Ya veo, suspiró Beatriz. Debe de haber sido un día difícil para ella. Me ha dicho que le ofreciste trabajo de limpiadora, dijo Wesley sin rodeos. ¿Es cierto? Sí, respondió Beatriz con sencillez. Cuando se enteró de que yo era el dueño de la empresa, hablamos del incidente del sábado. Le ofrecí una opción, el despido o un traslado temporal a otro puesto, con la posibilidad de volver al departamento financiero al cabo de 3 meses, si cambiaba su actitud hacia la gente. ¿Y ese puesto era de limpiadora? Wesley negó con la cabeza. ¿No era un poco radical? Tal vez, asintió Beatriz. Pero creo que tu madre necesita un serio incentivo para replantearse sus valores. La experiencia de trabajar en un puesto que ella solía considerar indigno de la élite podría ser ese incentivo. Wesley permaneció largo rato en silencio, mirando por la ventana. «Sabes», dijo finalmente, «mi primera reacción fue que te estabas vengando de ella. Pero cuanto más lo pienso, más entiendo tu lógica. Mamá se ha pasado la vida juzgando a la gente por su estatus. Quizá le beneficiaría mucho estar al otro lado de ese sistema. Me alegro de que lo entiendas», dijo Beatriz en voz baja. «No quiero ponerte en una situación difícil entre tu madre y yo, pero tampoco puedo permitir que siga comportándose como acostumbra». «Lo sé», asintió Wesley, «y estoy de tu parte. Es solo que esto no va a ser fácil para ninguno de nosotros». «Lo entiendo», Beatriz le apretó la mano, «pero a veces las decisiones más difíciles son las correctas». Wesley se marchó media hora después, aún pensativo, pero más tranquilo. Beatriz volvió al trabajo, intentando no pensar en la próxima respuesta de Prudence. Exactamente a las 6, llamaron de nuevo a la puerta. Esta vez era Prudencia, pálida pero decidida. «Acepto tu oferta», dijo sin preámbulos. «Trabajaré de limpiadora. 3 meses». Beatriz asintió sin mostrar sorpresa. En algún lugar de su mente sabía que Prudencia aceptaría. Había demasiado en juego. «De acuerdo», dijo. «Empezarás mañana. Melanie, de Recursos Humanos, preparará toda la documentación necesaria. Agradezco su decisión, señora Hemworth». «No lo hago por usted», replicó Prudence con frialdad. «Lo hago por mi hijo y por mi reputación. Las razones no son tan importantes como el resultado», dijo Beatriz filosóficamente. «Espero que estos 3 meses te vayan bien». Prudence quiso decir algo, pero cambió de opinión. Se limitó a asentir y salió del despacho con la espalda recta y la cabeza alta. Beatriz se recostó en su silla, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y ansiedad. El plan había funcionado, pero aún quedaban muchos retos por delante. ¿Cómo reaccionaría el resto del personal ante el nuevo papel de Prudence? ¿Cómo afectaría a su relación con Wesley? Y lo más importante, ¿sería Prudence realmente capaz de cambiar después de pasar por esta experiencia? A la mañana siguiente, la noticia del traslado de Prudence Hemworth a un puesto de limpieza se extendió por la oficina con la rapidez de un reguero de pólvora. Los empleados cuchicheaban por los rincones, lanzando miradas curiosas en dirección a la antigua directora financiera, que ahora se dedicaba silenciosamente a quitar el polvo de los monitores y vaciar las papeleras. Beatrice reunió a los jefes de departamento y les explicó la situación sin entrar en detalles personales. La señora Hemworth ocupará temporalmente otro puesto en la empresa. Se trata de una decisión mutua, tomada tras evaluar las necesidades actuales de la empresa. Pido a todos que la traten con el mismo respeto con que tratamos a todos los empleados, independientemente de su cargo. La mayoría asintió, aunque en sus rostros había una expresión de desconcierto. Solo Wendy, que conocía a Beatriz mejor que nadie, se quedó después de la reunión. ¿Tenía algo que ver con el hecho de que fuera la madre de Wesley?, preguntó sin rodeos. «Digamos», respondió Beatriz con cautela, «que la señora Hemworth necesita replantearse algunos de sus valores, y espero que esta nueva experiencia la ayude a hacerlo». Wendy asintió comprensiva. A juzgar por cómo se había comportado la primera semana, le vendría bien. A media tarde Beatriz se encontró con Prudence en el pasillo.
Empujaba un carrito de productos de limpieza delante de ella, vestida con un sencillo uniforme de limpiadora. Sus miradas se cruzaron y, por un momento, Beatriz vio en los ojos de Prudence una mezcla de humillación, ira y confusión que la incomodó. Señora Hemworth, asintió cortésmente. ¿Cómo va su primer día? Esclarecedor, respondió Prudence secamente. No sabía que la gente pudiera ser tan descuidada. Es solo el principio, dijo Beatriz suavemente. Date tiempo para acostumbrarte. Prudence no dijo nada y siguió su camino, empujando el carrito con la espalda erguida, como si se tratara de un coche ejecutivo. Por la tarde, cuando la mayoría del personal se había marchado, Beatrice se quedó en su despacho revisando los planos del nuevo proyecto. Cuando oyó un ruido en el pasillo, se asomó y vio a Prudence intentando levantar un pesado cubo de agua. Prudence no se percató de su presencia. Estaba maldiciendo en voz baja para sí misma mientras intentaba hacer frente a la tarea desconocida. Sus manos, que nunca habían trabajado tanto, ya estaban enrojecidas por los productos de limpieza. Tenía el pelo perfectamente peinado, el maquillaje corrido y el rostro cansado y desesperado. Beatriz cerró la puerta en silencio, sin querer avergonzar a Prudence con su presencia. Volvió a la mesa y permaneció sentada largo rato, mirando por la ventana la ciudad nocturna. Quizá había sido demasiado dura, quizás había bastado con despedir a Prudencia antes que someterla a semejante humillación. Pero entonces recordó el desprecio en los ojos de Prudencia cuando la había llamado mendiga. Recordó que le había gritado a su hijo que la sacara de aquí. Recordó los comentarios del personal sobre la arrogancia de la nueva directora financiera. No, fue la decisión correcta. A veces la gente necesita experimentar lo que inflige a los demás para cambiar de verdad. Y si Prudence Hemworth es realmente la mujer fuerte que cree ser, soportará este calvario y saldrá de él como una persona mejor. 3 meses pasaron volando. Des Plaines estaba envuelta en el invierno, suave, con nevadas ocasionales y vientos fríos del lago Michigan. La oficina de Innovation Architects estaba de fiesta. Los empleados habían decorado sus puestos de trabajo con luces navideñas y habían colocado un abeto en el vestíbulo. Beatrice estaba sentada en su despacho, revisando los informes anuales. La empresa había terminado el año con excelentes resultados. 3 nuevos grandes proyectos, ampliación de plantilla y un aumento de los beneficios del 20%. Pero los pensamientos de Beatrice volvían una y otra vez a otro asunto más personal. Hoy terminaba el plazo de 3 meses que había fijado para Prudence Hemworth. 3 meses como limpiadora. ¿Era tiempo suficiente para que una persona se replanteara sus valores? ¿Y cómo decidir el futuro destino de la madre de Wesley en la empresa? Durante los últimos meses, la relación entre Beatrice y Wesley se ha visto sometida a duras pruebas. Las primeras semanas fueron especialmente difíciles. Wesley, aunque comprendía los motivos de Beatrice, seguía preocupado por su madre y se sentía incómodo entre 2 personas cercanas. Sé que se merecía una lección, dijo una noche, sentado en el sofá del piso de Beatrice. Pero no la ves en casa. Llega a casa agotada, con las manos enrojecidas, apenas se mantiene en pie, y luego se encierra en su habitación y no sale hasta por la mañana. Comprendo que es duro para ti, replicó Beatrice, pero tienes que admitir que tu madre eligió este camino. Podría haber dimitido, pero decidió aceptar mi oferta. Por orgullo, suspiró Wesley. Prefería morir antes que admitir su derrota. O quizá por el deseo de cambiar, dijo Beatrice en voz baja. Dale una oportunidad para superar esta prueba. A veces las lecciones más duras son las más valiosas. Poco a poco se fue relajando la tensión entre ellos. Wesley vio que Beatrice no se regodeaba en la humillación de su madre, sino que deseaba sinceramente su transformación. Y lo que era más importante, empezó a notar un cambio en la propia Prudence. En el despacho, Beatrice observaba atentamente a la antigua directora financiera. Durante las primeras semanas, Prudence se había mostrado distante, realizando sus tareas mecánicamente, evitando relacionarse con sus antiguos subordinados. Era la primera en llegar y la última en marcharse, trabajando en silencio, con la espalda recta y la cabeza alta. Sus ojos estaban llenos de dolor y humillación, pero poco a poco algo empezó a cambiar. Un día, Beatrice vio a Prudence ayudando a un joven empleado que había derramado accidentalmente el café. En otra ocasión,
La oyó charlar despreocupadamente con un guardia de seguridad sobre sus hijos. Pequeños gestos, conversaciones insignificantes, pero que hablaban de algo más que de largos discursos. Al final del segundo mes, Prudence ya no parecía tan deprimida. Sus movimientos se volvieron más seguros. Sus ojos se interesaron más por lo que la rodeaba. Incluso empezó a saludar a Beatrice cuando se encontraba con ella. Discretamente, pero sin la antigua hostilidad. Wendy, que siempre era los ojos y los oídos de Beatrice, dijo: «Sabes, Prudence ya no es la misma mujer de antes. Ayer la vi ayudando a una nueva aprendiz con la fotocopiadora. Le explicaba con paciencia, incluso bromeaba. Antes se habría limitado a poner los ojos en blanco y pasar de largo. Interesante», dijo Beatriz pensativa. «¿Qué dicen los demás empleados?» Al principio todos se escandalizaron, claro. Wendy se encogió de hombros. «Desde luego, una degradación así. Pero ahora muchos dicen que se ha vuelto más humana. Los chicos del departamento técnico incluso la invitaron a su partida de póker semanal. Y adivina qué, fue inesperado. Beatriz recordaba cómo, en sus primeros días como directora financiera, Prudence se había negado a comer en el comedor común por considerarlo indigno. Una semana antes de que expirara su mandato de 3 meses, se produjo un incidente que terminó de convencer a Beatriz de que su decisión había sido la correcta. Un cliente importante, representante de una gran empresa constructora, acudió al despacho. Durante la reunión se comportó con arrogancia, habló con rudeza del personal subalterno e insistió constantemente en su superioridad. Tras la reunión, caminando por el pasillo, chocó literalmente con Prudence, que estaba fregando el suelo, y le espetó irritada. «Mira dónde pones el cubo. Me has estropeado los zapatos». Beatriz, que le seguía, abrió la boca para intervenir, pero Prudence se le adelantó. «Le ruego me disculpe, señor», dijo con calma, «pero he puesto un cartel de advertencia al principio del pasillo. Y en cuanto a tus zapatos, no tienen ni una gota de agua. Quizá debería tener más cuidado no solo con sus zapatos, sino también con la gente que le rodea». La clienta la miró fijamente, sin esperar una respuesta así por parte de la limpiadora. Beatriz se quedó paralizada, esperando un escándalo. Pero el hombre se echó a reír de repente. «Touché. Tiene razón, señora. Le pido disculpas». Aquel pequeño episodio fue elocuente. Prudence no solo mantuvo su dignidad, sino que la defendió sin arrogancia ni agresividad. Parecía alguien segura de su valía independientemente de su posición. Y ahora, en el último día del trimestre, Beatriz se preparaba para una conversación crucial. Había programado una reunión con Prudence para las 6 de la tarde, cuando la mayoría del personal se hubiera ido a casa. A las 6 en punto llamaron a la puerta. «Adelante», dijo Beatriz, dejando los papeles a un lado. Prudence entró, ya no con el uniforme de limpiadora, sino con un traje sencillo pero elegante. Su aspecto era diferente al de hacía 3 meses. No solo exteriormente, su pelo era más sencillo, su maquillaje más natural, sus costosas joyas habían desaparecido. Su aura había cambiado, la tensa arrogancia había desaparecido y había aparecido una serena confianza. «Siéntate», Beatriz señaló una silla. «Gracias». Se sentó Prudence con las manos en el regazo. «Supongo que mi libertad condicional expira hoy». «Así es», asintió Beatriz. «3 meses, como acordamos». «¿Y cuál es tu decisión?», preguntó Prudence sin rodeos mirándola a los ojos. Beatriz agradeció la franqueza. En el pasado, Prudence había favorecido las maniobras evasivas y las manipulaciones. «Antes de hablar», dijo, «me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué te ha aportado esta experiencia?». Prudence se lo pensó un momento, eligiendo obviamente sus palabras. «Cuando me ofreciste el puesto de limpiadora», comenzó lentamente, «lo tomé como una sutil venganza. Una forma de humillarme por lo que había dicho en aquella cena». Hizo una pausa, reflexionando. «Las primeras semanas fueron duras. Me sentí humillada, insultada. Cada día era una tortura. Veía a antiguos subordinados mirarme con una mezcla de curiosidad y lástima. Era insoportable». «Entiendo», asintió Beatriz. «Continúa». Pero entonces empezó a ocurrir algo extraño. Prudencia sonrió levemente. Empecé a darme cuenta de cosas que nunca había visto. Como lo difícil que es mantener limpia una oficina con 40 personas dentro. Cuánto esfuerzo cuesta mantenerlo todo impecable. Se arregló un mechón de pelo con un gesto
que antes me habría parecido amanerado, pero que ahora me parecía natural. Empecé a hablar con gente a la que apenas había saludado antes. Descubrí que Fred, el guardia de seguridad, tenía 3 hijos y una madre enferma, que la chica de contabilidad escribía una novela de fantasía por las noches, que el chico de informática recaudaba dinero para curar a los animales sin hogar. Prudence miró a Beatrice directamente a los ojos. Me di cuenta de que me he pasado toda la vida juzgando a la gente con criterios artificiales. ¿A qué colegio iban? ¿Qué coche conducían? ¿En qué barrio vivían? Y había pasado por alto lo más importante: su carácter, su alma. Beatriz escuchó atentamente, sin interrumpir. ¿Sabes qué era lo más difícil?, continuó Prudence. No el trabajo físico, ni las miradas. Fue darme cuenta de lo equivocada que había estado todos estos años. Cuánta gente interesante he alienado con mi arrogancia. Cuántas oportunidades he perdido por culpa de mis prejuicios. Se quedó callada un momento, como si estuviera recobrando la cordura. Me gustaría pedirte disculpas, dijo al fin, por aquella cena, por lo que dije. Me equivoqué. No es que fueras el dueño de la empresa. Fue porque juzgué a un hombre sin conocerlo. Beatriz sonrió, sinceramente, sin triunfo ni condescendencia. Acepto tus disculpas, Prudencia, dijo, y me alegro de que la experiencia te haya sido útil. Me ha cambiado, dijo Prudence con sencillez, y te lo agradezco, por extraño que parezca. No es tan extraño, Beatriz sacudió la cabeza. A veces necesitamos una sacudida para ver el mundo con otros ojos. ¿Y ahora qué?, preguntó Prudence. Prometiste revisar mi posición en la empresa al cabo de 3 meses. Sí, asintió Beatriz, y cumpliré mi palabra. Tengo una propuesta para ti. Abrió una carpeta que había sobre el escritorio. Hay un nuevo puesto en nuestra empresa, coordinador de programas sociales. Una persona que se encargará de proyectos benéficos, voluntariado, cooperación con las comunidades locales. Creo que serías perfecta para el puesto. Prudence puso cara de sorpresa. ¿Yo? Pero si soy financiera, no trabajadora social. Tienes experiencia en gestión, dotes organizativas y, lo que es más importante, una nueva comprensión de las personas de distintos orígenes y situaciones, explicó Beatriz. Además, a lo largo de los meses te has hecho amigo de casi todos los empleados de la empresa, desde los guardias de seguridad hasta los jefes de departamento. Eso es muy valioso para un puesto como este. Prudence se quedó pensativa un momento, considerando la oferta. Es interesante, dijo al fin. No es en absoluto lo que he hecho antes, pero quizá por eso debería intentarlo. Piénsatelo hasta mañana, sugirió Beatriz. Es una decisión importante. No hay por qué esperar a mañana, dijo Prudence con firmeza. Estoy de acuerdo. Es una oportunidad de utilizar mis habilidades y mi experiencia, pero con una nueva perspectiva, y tal vez expiar algunos de los errores del pasado. Beatriz sonrió. Entonces está decidido. Asumirás tus nuevas funciones a partir de la semana que viene. Melanie preparará el papeleo. Gracias, dijo Prudence con sinceridad, por la segunda oportunidad. Y por la lección. Cuando se marchó, Beatriz se quedó un rato sentada, reflexionando sobre lo que había ocurrido en los últimos 3 meses. La arriesgada decisión había resultado ser la correcta. La prudencia había cambiado, no exteriormente, pero sí en su interior. Y esta experiencia, por difícil que hubiera sido, la había ayudado a ser mejor persona. Por la noche, Beatriz se reunió con Wesley en su restaurante favorito. Le habló de la conversación con su madre y de su nuevo puesto. ¿Coordinadora de programas sociales?, se preguntó. Nunca había pensado que su madre aceptaría un trabajo así. Siempre había pensado que la caridad era una pérdida de tiempo. La gente cambia, sonrió Beatriz. A veces tenemos que caer para aprender a valernos por nosotros mismos. Eres más sabio de lo que pensaba, le cogió la mano Wesley. Cuando le ofreciste a mamá el trabajo de limpieza, pensé que te estabas vengando de ella, regodeándote en su humillación. No estoy libre de pecado, admitió Beatriz. Había cierta satisfacción en poner en su lugar a alguien que había sido tan arrogante conmigo. Pero el objetivo principal era darle la oportunidad de ver el mundo desde otra perspectiva. «Y lo conseguiste», dijo Wesley con seriedad. «Mamá ha cambiado de verdad. Está más tranquila, más sencilla. Dejó de hablar de estatus, de posición, de los contactos adecuados.
Incluso empezó a interesarse por mi trabajo en la universidad. ¿Puedes creerlo? Antes pensaba que enseñar arte era desperdiciar mi potencial. Beatriz se alegró de oír eso. Así que los cambios de Prudence no solo fueron externos, sino que también afectaron a la relación con su hijo. ¿Sabes?, continuó Wesley, papá también ha notado el cambio. Dice que mamá se parece más a la chica de la que se enamoró hace 30 años, antes de que se obsesionara con el estatus social. Interesante, se preguntó Beatriz. Siempre había sospechado que su esnobismo era una especie de mecanismo de defensa, una forma de demostrarse a sí misma y a los demás que era digna de respeto. Tal vez, asintió Wesley. En cualquier caso, te estoy agradecido. Me has devuelto a mi verdadera madre. Una semana después, se celebró un evento corporativo prenavideño en las oficinas de Innovation Architects. Los empleados se reunieron en una sala de conferencias decorada donde sonaba música. Había mesas con aperitivos y bebidas y un árbol de Navidad decorado en un rincón. Beatriz observó a Prudence charlando con sus colegas, relajada, realmente interesada, sin una sombra de su antigua arrogancia. A su lado estaba Wesley, que había venido a apoyar a su madre en su nuevo cargo. En un momento dado, Prudence se percató de la mirada de Beatriz y se acercó a ella con 2 copas de champán en la mano. ¿Por los nuevos comienzos?, le ofreció, tendiéndole una copa. Por un nuevo comienzo, aceptó Beatriz, aceptando la copa. Se quedaron una al lado de la otra, mirando a los empleados que celebraban el acontecimiento. 2 mujeres fuertes que habían pasado por conflictos y habían salido de ellos más sabias. ¿Sabes lo que he aprendido en estos 3 meses?, dijo de repente Prudence. Que la verdadera élite no son los que nacieron con una cuchara de plata en la boca, ni los que tienen cosas caras o trabajos prestigiosos. La verdadera élite es la gente que respeta a los demás independientemente de su posición, que ven el valor de cada persona. Una sabia observación, sonrió Beatriz, y muy acertada. Me alegro de que mi hijo haya encontrado un hombre así, dijo Prudence con sencillez. Eres más adecuada para él que cualquiera de las chicas de buena familia a las que una vez intenté imponerle. Tal vez fuera la confesión más sincera que Beatriz hubiera oído nunca de Prudencia, y la señal más clara de que los 3 meses de trabajo como limpiadora no habían sido en vano. Gracias, dijo ella. Significa mucho para mí. Wesley se acercó a ellas, sonriendo al ver a las 2 mujeres más importantes de su vida, hablando tranquilamente junto al árbol de Navidad. ¿Qué estáis susurrando?, preguntó rodeándolas con el brazo por los hombros. Sobre la verdadera élite, respondió Prudence con una ligera ironía, y de cómo por fin me he dado cuenta de que no pertenezco a ella. Y menos mal. Los 3 rieron, y en esa risa se disolvieron los últimos vestigios de tensión e incomprensión. Tenían muchos retos por delante, pero ya habían superado el más difícil. Prudence Hemworth había pasado de la arrogancia a la comprensión, del esnobismo a la aceptación. Había aprendido a ver a las personas y no a las etiquetas. Y aunque el viaje fue difícil y humillante, la condujo a una mejor versión de sí misma. Y Beatrice Nightingale demostró una vez más que la verdadera fuerza no está en la venganza ni en el castigo, sino en la capacidad de dar a una persona la oportunidad de cambiar. Aunque esa oportunidad parezca una fregona,